Y yo les digo hola a todos y a todas y les doy la bienvenida a este webinar. También le agradezco a Ilse la presentación. Y bueno, el tema hoy día que nos convoca efectivamente es la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de profesiones de la salud. ¿Cómo se va a estructurar la presentación? Voy a hacer como un barrido esencial de todo lo que es las generalidades de la evaluación, y hacia el final voy a hablar un poco de la situación actual, de cómo la estamos viviendo en pandemia. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Bien. Lo primero que quiero presentarles es a Thomas Huxley, es un anatomista del 1800, ¿y por qué se los presento? Porque él decía algo que a mí me llama la atención. En el año 1800 y tanto, él decía, los estudiantes estudian para pasar, no para saber. Misteriosamente, el 22 de junio del 2015, entrevistan a Miguel Alsan Santos Guerra, que es de la Universidad de Málaga, y él dice, hoy se trabaja para quedar bien en las pruebas y no para aprender. Y vemos que han pasado 150 años y estamos todavía en este cuento de que los estudiantes estudian para una nota, para pasar, para quedar bien en la prueba, pero no necesariamente para aprender. Y yo quiero plantearles esto como una oportunidad. Una oportunidad porque en el año 2004 se publica un artículo donde dice que la evaluación es la cola que mueve al perro. Es decir, la evaluación es lo que maneja todo el currículum o el plan formativo. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros queremos que los estudiantes aprendan algo, entonces tenemos que evaluarlo. Y esa es la oportunidad que yo les invito a tomar hoy día. Vamos a ver una definición de evaluación que es la definición de la APA en Estados Unidos, que es de 1999, que dice que es cualquier método sistemático de obtener información, desde test o alguna otra fuente usada para inferir características de la gente, objetos o programas. Si nosotros lo vemos en una definición más bien en español, podemos decir que es un proceso que implica la recogida de información con una posterior interpretación, que se hace en función de un contraste, contrastando estos datos con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad. Lo que hace posible que nosotros emitamos un juicio de valor que va a orientar esta acción o una toma de decisiones. Y vamos a considerar esa la definición de evaluación en todo lo que resta de la presentación. Bueno, y aquí nos preguntamos, ¿qué queremos? Y voy a usar este cómic, que es para mí muy decidor, donde llega un amigo a ver a su otro amigo y el amigo le dice, le enseñé a mi perro a silbar. El amigo dice, oh, qué maravilla, el perro silba, y se agacha para escucharlo. Pero no silba el perro, entonces le dice, no lo escucho silbar. Y el amigo le aclara, dije que le enseñé, no que aprendió. Y eso es interesante cuando nosotros vemos que el amigo se agacha para escuchar silbar al perro, está evaluando. Está diciendo, ¿silba o no silba este perro? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿cómo vamos a ver que silba el perro? Entonces, ¿cuál es la función de la evaluación dentro del aprendizaje? Es otorgar evidencia acerca de cómo se están desarrollando los aprendizajes fundamentales para el ejercicio de la profesión. Entonces, esta evaluación es sistemática, porque es un proceso, y planificada. Y sobre todo, debe informar al estudiante de qué se espera de él o qué debe esperar de sí mismo dentro de este proceso de aprendizaje que está cursando. Y aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿quiénes evalúan? Lo que nosotros conocemos es lo que está en verde. La evaluación, la heteroevaluación, lo que hacen los otros, como ellos nos evalúan. Por ejemplo, nosotros como docentes evaluamos a los estudiantes. Pero usamos mucho menos la coevaluación, que es la evaluación por pares. Y mucho menos aún la autoevaluación,
cómo evaluarnos a nosotros mismos. Y aquí es donde uno empieza a poner algunos puntos que debe uno seguir. El estudiante debe aprender a documentar y a desarrollar evidencias de aprendizaje. El estudiante en sí también tiene que ser enseñado a ser evaluado. Y ahí es donde me pregunto qué es lo que yo quiero evaluar. Voy a evaluar contenidos, voy a evaluar competencias, y estas competencias van a ser competencias disciplinares, competencias transversales como el trabajo en equipo, o voy a evaluar los métodos de aprendizaje. Dentro de esto, nosotros tenemos algunos tipos de evaluación. La diagnóstica, que es la que usamos menos, que se realiza al inicio, y uno conoce el nivel de los estudiantes. Para eso sirve la diagnóstica, o para tomar decisiones que faciliten o mejoren el aprendizaje futuro. Sin embargo, es la que menos usamos. Después viene la formativa, que tiene como objetivo reforzar las buenas prácticas, identificar errores y ofrecer ayuda para mejorar. Y por último, la sumativa, que es la que efectivamente usamos más, que es medir el nivel de éxito que logra el estudiante con el proceso de aprendizaje o certificar la adquisición de los desempeños. Para ver los niveles, les voy a presentar a la pirámide de Miller, que muchos deben conocer. Esta pirámide fue efectivamente escrita por Miller en los 90 ya, y en la base de la pirámide uno debería evaluar lo que sabe, el recuerdo de información factual, ¿ya? Después, un poco más arriba, el sabe cómo, el know-how que decían de repente en una época, cómo aplica la información. Después él muestra cómo demostrar y el hacer. Aquí voy a hacer un símil a aprender a manejar o de manejar. Entonces en el sabe, yo sé lo que es manejar un auto. Manejar un auto es poder hacerlo avanzar por las calles, dobrar, detenerlo, estacionarse. Eso es manejar un auto. Pero ustedes no me están viendo manejar el auto. Yo sé lo que es manejar el auto. ¿Ya? En el siguiente nivel, él sabe cómo. Yo sé cómo se maneja el auto. Me pongo el cinturón, prendo el motor, piso el embriague. Bueno, pongo primera, no, si es automático no funciona eso, pero seguimos en el contexto. Entonces, yo sé cómo se maneja el auto, pero ustedes todavía no me están viendo manejarlo. ¿Cuándo es la primera vez que me van a ver manejarlo? En el muestra cómo, en el demostrar. O sea, el día que me toman el examen, yo tomo el auto y me voy con un inspector al lado a dar vuelta a la manzana manejando. Y él me hace parar en los semáforos, detenerme, me hace estacionarme, etcétera, etcétera. Y finalmente él hace, cuando yo llevo manejando 10 años. Entonces, esos son los niveles que uno tiene que considerar para poder evaluar los desempeños dentro de la profesión de la salud. Por una convención, vamos a decir que los primeros 2 niveles son evaluaciones de conocimientos y que eventualmente los segundos 2 niveles son evaluaciones de desempeños. Y aquí vamos a ver para qué evaluar. Esa es otra pregunta que tenemos que hacer. Y nosotros podemos evaluar para comprobar si aprenden los estudiantes, para comprobar si se cumplen los objetivos, para retroalimentar a los alumnos, pero también retroalimentar el proceso docente. Eso es muy importante, no nos olvidemos que la evaluación también sirve para retroalimentar el proceso docente. También nos sirve para asignar calificaciones, para promover o reprobar. Y finalmente, para proteger a la sociedad de los incompetentes. Y esa es una labor que las universidades o los institutos de educación superior tienen que resguardar. También por convención vamos a llamar a los primeros 3 evaluación formativa y a los otros 3 evaluación sumativa. Vamos a seguir preguntándonos para qué evaluar. Y en este caso se nos plantean 2 opciones. ¿Evaluamos los logros de aprendizaje
o evaluamos seleccionar a los mejores del grupo. La verdad es que es difícil evaluar para las dos cosas juntas. De repente uno tiene que elegir. Y elegir significa tomar una decisión por uno y dejar otro atrás. Cuando evaluamos los logros de aprendizaje, cuando estamos seleccionando a los mejores de un grupo, nosotros hablamos de una evaluación referida a normas. La curva de Gauss, buscar cuáles son los mejores. Cuando evaluamos los base a logros, estamos evaluando en referencia a criterios. Habitualmente, la evaluación referida a criterios es la que nosotros usamos dentro de los exámenes de la universidad. En la evaluación referida a normas, el ejemplo paradigmático es la prueba de selección universitaria. Les voy a contar que en el año 2002 Santana encontró este modelo de congruencia ideal de la evaluación. Aquí en el círculo amarillo ustedes ven lo que es la enseñanza. Santana dice que el aprendizaje es un poquito más que la enseñanza y que la evaluación es una situación de una muestra de lo que se enseñó y se evaluó. Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasó cuando ella entró al asunto real? ¿Qué es lo que ella encontró? Bueno, la enseñanza seguía siendo este círculo amarillo, pero el aprendizaje de los estudiantes era menor que en las enseñanzas. Y la evaluación era peor, porque no solo era menor, sino que también evaluaba, si ustedes se ven en la parte de abajo, evaluaba cosas que no estaban ni enseñadas ni aprendidas. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la validez de las evaluaciones. Y vamos a entender la validez como la medida en la que una evaluación mide lo que se supone que debe medir. Y en este caso, esta calificación, el resultado de esa evaluación, debe reflejar que la calidad del trabajo que hace el estudiante, independiente de quién lo mida. Nosotros tenemos que tener instrumentos que recojan los datos lo suficientemente válidos para que la calidad de lo que hace el estudiante no sea afectado por quién lo ve o por quién lo mide. Hay amenazas a la validez de las evaluaciones, por supuesto. Uno es la mala representación de los contenidos. Y dos son las fallas en la construcción. Por otro lado, tenemos que considerar la factibilidad del método que vamos a utilizar para recoger la información. Lo primero es preguntarnos, ¿es posible realizar esta recogida de datos? Lo segundo, ¿cuál es el costo de hacer esta recogida de datos? Y tercero, ¿tenemos los recursos humanos adecuados para hacer esta recogida de datos? Y es así donde nosotros nos movemos entre la fidelidad de un instrumento de evaluación y la factibilidad. O sea, nosotros tenemos ahí una cabina para pilotear, donde una cabina de prueba de piloto, donde todo lo que se hace al interior es exactamente igual que la cabina del avión. Pero eso es muy fiel a la realidad, es igual, pero tiene un costo alto. Entonces puede que su factibilidad sea baja, pero tiene una fidelidad muy grande. Por otro lado, tenemos una prueba de selección múltiple. Imagínense que evaluáramos a los pilotos de avión con una prueba de selección múltiple. La verdad es que es bastante factible, porque no es muy costoso, pero su fidelidad respecto de que estemos evaluando lo que queremos medir, la verdad es que es muy mala. Como docentes, siempre nos vamos a estar tironeando entre lo que es la validez, la fidelidad y la factibilidad. Y siempre vamos a estar como tironeados por cada uno de estos. Y tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Bueno, entendiendo que todo eso son como las generalidades de lo que es la evaluación, nos encontramos entonces en este año 2020, donde se presenta una pandemia, entramos en crisis sanitaria y estamos con un cambio muy brusco.
Y aparece que tenemos nosotros conocida la docencia presencial y por otro lado tenemos una docencia a distancia que son valoradas en forma diferente. La gente siempre piensa que la docencia a distancia es más fácil, de alguna manera no la valora tanto. Pero aquí es donde viene que en esta situación nosotros necesitamos, ante estas circunstancias que salen del ordinario, también necesitamos acciones que salgan del ordinario. Y aparece entonces bruscamente este cambio desde la docencia presencial a la docencia a distancia. No, no aparece eso. Aparece algo que se llama educación remota de emergencia, ¿ya? Que es un paso donde está la docencia presencial y la docencia a distancia y es un engendro entre los dos. Y esta es la tormenta perfecta, porque aquí los docentes empiezan a tratar de evaluar y empiezan a temer cómo evitar el fraude. La postura no está en ver que el estudiante pueda demostrar lo que él sabe. La postura está, ¿cómo evito que copien? Por otro lado, los estudiantes nos cambiaron las reglas del juego. Estas no eran las reglas que teníamos cuando nosotros entramos. Y la gran pregunta de todo esto, ¿cómo evaluamos los desempeños? En todo lo que es las profesiones de la salud, es vital el poder aprender ciertos desempeños de la profesión. Y aquí aparecen todo lo que son las brechas digitales. Y en las brechas digitales vamos a tener brechas de acceso, o sea, tienes buena señal de internet, tienes un buen equipo. Tenemos también brechas de uso. Por ejemplo, en una familia deben compartir un computador. Hay horarios para tal cosa y para otra. O de habilidades. No todos conocemos toda la tecnología para poder aplicarla a la docencia. Pero lo más importante es que en esta situación se evidencian que hay brechas en las metodologías docentes. Y estas brechas en las metodologías docentes pueden ser cómo pensar, cómo vamos a planificar, cómo vamos a ajustar las metodologías a este nuevo formato. Porque obviamente nos cambia el medio, nos cambian las actividades, pero los logros de aprendizaje se mantienen, esos no han cambiado. Y es ahí donde la evaluación entra en este juego, digamos, donde tiene que responder a muchas cosas. Por ejemplo, tiene que ser una evaluación cercana a las tareas reales de la profesión. El formato de aplicación tiene que ser conocido y comprendido por todos. Nos vamos a encontrar con espacios sincrónicos y asincrónicos, cómo se hacen las cosas en espacios sincrónicos, cómo se hacen en asincrónicos. La retroalimentación, cómo la aplicamos. Y minimizar el plagio también. Dentro de esto aparecen orientaciones generales para el diseño e implementación de las evaluaciones virtuales, donde se dicen que los estudiantes tienen que recibir instrucciones claras sobre el formato. Y esas instrucciones claras implican las fechas y el mecanismo cómo se va a aplicar la evaluación. También tienen que permitir el monitoreo continuo de los aprendizajes de los estudiantes. Y finalmente las tareas que tienen que desarrollar durante el proceso de aprendizaje tienen que tener el mismo formato de la evaluación final. Hay orientaciones generales para cursos masivos, para evaluaciones grupales, para la minimización del plagio. Todo esto está en un documento que se llama así, Orientaciones Generales para el Diseño e Implementación de Evaluaciones Virtuales, y que les voy a dejar el acceso en el chat cuando termine la presentación, que lo produce la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y en cuanto a minimizar el plagio, una de las cosas importantes es saber qué nivel de identificación necesitamos del estudiante. Por ejemplo, el básico es el uso de una identificación privada para acceder a plataformas virtuales.
Y todos tenemos, digamos, en una plataforma donde están los contenidos, un acceso que tú puedes entrar y dejas tu tarea en un buzón, puedes observar tu nota, todas esas cosas es la básica. Después está el medio. Por ejemplo, el nivel de identificación medio se da principalmente a través del uso de plataformas virtuales de video, donde de alguna manera yo estoy viendo al estudiante dar un examen oral, dar un examen de grado, o le podemos hacer una interrogación oral respecto de lo que está pasando, o que nos cuente un caso clínico, nos haga una presentación, pero lo vemos, hay una plataforma de video. No está solamente que dice ser quien es, sino que además nosotros lo vemos. Y por otro lado está el nivel de identificación alto, que ya son el uso de herramientas de proctoring, que vamos a tener más adelante un webinar al respecto, donde se utiliza la inteligencia artificial y la biometría para el reconocimiento de los estudiantes. Por otro lado, cuando nosotros estamos evaluando a nivel de la virtualidad, tenemos que tener tareas que sean variadas. Y así aparecen todas las tareas que son escritas, los ensayos, las investigaciones bibliográficas, los informes grupales e individuales, pero también tenemos, por ejemplo, otras cosas, elaboración de proyectos, resolución de casos, participación en foros de discusión offline, esquemas, mapas mentales, videos, infografías, podcasts y gamificación, y es lo que significa el juego. Los juegos también son una oportunidad de evaluar. Pero el gran problema que tenemos es el componente práctico de las profesiones de la salud. Y aquí lo podemos dividir en dos cosas. Uno, los desempeños que pueden ser compensados con una situación de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, trabajo con caso clínico. Por ejemplo, el razonamiento clínico que tiene cada una de las profesiones de la salud puede ser desarrollado en esta línea y teóricamente no debería verse mayormente afectado. Pero hay otros desempeños que no pueden ser compensados. Por ejemplo, un examen físico. ¿Y ahí cómo podíamos hacerlo? ¿Podemos poner videos tutoriales? ¿Podemos usar simuladores cuando nos permitan entrar en circulación con más de 5 personas? Podemos recuperar en el curso siguiente, pero ahí está la pregunta. ¿Y si este es el último año? Podemos revisar si el estándar mínimo que se exige para la profesión ha sido cumplido. Y en ese caso, dar por completado ese logro. Ahora, lo más importante es que el estudiante necesita al docente en esta situación. Necesita al docente desde la confianza, desde el trato cercano, y que el docente esté centrado en el estudiante, atento a su requerimiento. Y aquí aparece el docente como un facilitador, esencialmente un facilitador del aprendizaje del estudiante. Y para ir cerrando esto, quería resumir un poco. Primero, no hay que confundir evaluar con examinar. Imagínense que tengamos como una única evidencia del proceso de aprendizaje una prueba sumativa. Por otro lado, evaluar en la educación remota de emergencia requiere de un rediseño del sistema de evaluación. Y en este caso es importante tener claro cuáles son los logros de aprendizaje que nosotros esperamos del estudiante. Y por otro lado tenemos que conocer las herramientas tecnológicas que nos ofrece el sistema. La evaluación continua es la mejor opción, y yo diría que es la única. Nosotros tenemos que obtener evidencia de este aprendizaje del estudiante a través de todo el proceso. No podemos dejarla solamente en el final. Usar las tecnologías que nos aporta la institución. La institución a veces tiene más de lo que nosotros esperamos. Y basta con que empecemos a buscar un poco y vamos a encontrar que hay cosas que pueden ayudarnos. Sobre todo porque ellos tienen tutoriales y tienen gente que está capacitada para poder ayudar. Y pensar en los estudiantes, desarrollar soluciones inclusivas, y inclusiva no hablo solamente desde las soluciones de la discapacidad, sino también hablo desde el acceso a Internet, acceso a las tecnologías. Aquí tenemos que comunicar y registrar los cambios, no sea que después se nos olvide qué fue lo que hicimos.
Y finalmente, los estudiantes deben tener las garantías de que van a ser evaluados por los saberes que han aprendido y no por las dificultades que han sido capaces de sortear en esta situación. Bueno, eso era lo que yo